Buenos días mis queridos hermanos, qué bueno poder volver a compartir con ustedes de la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir un texto muy conocido, pero vamos a tratar de mirarlo a fondo. Y es el texto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a ver desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Entonces me dispongo a leer, voy a estar mirando hacia este lado, pues allí tengo mis notas y voy a estar entonces leyendo desde allí. Dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Estoy leyendo de la versión Biblia de las Américas y tal vez ustedes están pensando, bueno, sí, este texto de Juan 3:16 en adelante, tan conocido, ya me lo sé. ¿Será que hoy nos van a volver a evangelizar con este texto? Pero realmente, aunque yo he escuchado muchas veces predicar de este texto, nunca he escuchado que alguien predique de él en su contexto. La mayoría de predicadores toman solamente el versículo 16 o de ahí en adelante y desarrollan su argumentación, pero hasta ahora no he escuchado a nadie, al menos yo, que tome el contexto de dónde viene este Juan 3:16. Y tenemos que ir a todo el capítulo 3 para ver desde el principio, desde el versículo 1, que esta parte de Juan 3:16 en adelante está ligada a un contexto donde Jesús viene hablando con Nicodemo. Para los que no recuerdan, o para refrescar un poco la memoria, en el versículo 1 dice que Nicodemo era un hombre de los fariseos, prominente entre los judíos, era alguien de alto rango, era alguien muy importante dentro de los judíos, dentro de los fariseos. Y este señor Nicodemo llega a hablar con Jesús sobre ciertos temas que hoy nos pueden dar mucha luz frente al desarrollo de Juan 3:16 y los demás versículos para entenderlo mejor. Así que voy a leer el diálogo que Nicodemo tiene con Jesús y voy a tratar de desarrollar un poco esta parte porque no podemos centrarnos en el momento debido al tiempo, pero voy a tratar de tocar ciertas partes de este contexto que hay antes de Juan 3:16 para que podamos entender qué tiene que ver la historia de Nicodemo con Jesús, con Juan 3:16 y los siguientes versículos. Dice desde el versículo 1, repito, es el capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, hasta ahora vemos a un Nicodemo que llega de noche a consultar a Jesús y le hace ciertas preguntas o en el momento le dice: bueno, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque las señales que estás haciendo son muestra de que Dios te está respaldando. Recordemos las señales que vienen. Es importante estudiar todo el libro para entender de qué viene hablando, y es que si vemos los primeros capítulos de Juan, se vienen dando señales, como la parte donde Jesús convierte el agua en vino. Entonces, debido a esto, los fariseos, o al menos este grupo que está con Nicodemo, están pensando: bueno, este hombre está siendo respaldado por Dios. Y parece ser que Nicodemo es un representante de un grupo de fariseos que está interesado en saber lo que Jesús hace. Por eso Nicodemo comienza diciendo: sabemos que, ¿cierto?, en los primeros versículos. Pero lo interesante es que Jesús comienza a hablarle sobre un tema de nacer de nuevo. Y este tema para Nicodemo es algo raro, es algo extraño, tanto que hace unas preguntas como: bueno, pero ¿cómo puede una persona volver al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es eso? Nicodemo no está entendiendo lo que está diciendo Jesús realmente. Para él es algo extraño. Y recordemos quién es Nicodemo. Nicodemo es un hombre conocedor de la ley, practicante del judaísmo. Es un hombre que conoce sobre su religión. Pero el diálogo con Jesús parece estar dejando a Nicodemo como un total ignorante. Y en este punto es donde Jesús comienza a entrar en temas mucho más profundos, y aún le dice: oye, no te asombres o no te maravilles de que te diga que hay que nacer de nuevo. Y Jesús menciona un tema sobre que hay que nacer de agua y del Espíritu. Este tema lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 36, desde el versículo 25 al 27, donde Dios promete a Israel que va a poner un corazón nuevo en él, que va a quitar el corazón de piedra y va a poner el corazón de carne. Usted lo puede investigar en su casa. Y es como el Señor, es una profecía de cómo Dios, a partir de Jesús, va a comenzar a poner el Espíritu suyo. El Espíritu de Dios va a comenzar a habitar de continuo en las personas, así como habita en nosotros hoy el Espíritu de Dios cuando nacemos de nuevo. Y Jesús sigue este diálogo con Nicodemo. Versículo 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Refiriéndose a todo lo que Jesús le viene hablando. Y es que Jesús, con esto de nacer de nuevo, le está hablando a Nicodemo sobre una completa renovación de la totalidad de la persona. Una completa renovación de la totalidad de la persona.
Jesús no viene hablándole de tienes que asistir tanto tiempo a la sinagoga, tanto tiempo a una iglesia, o Jesús no le pregunta, oye, ¿y hace cuánto que tú eres judío? ¿Hace cuánto que tú conoces de Dios? ¿Hace cuánto que lees la Torá? ¿Hace cuánto que conoces los salmos? No. El nacer de nuevo no tiene nada que ver con esto. Jesús le dice, mira, hay que nacer del espíritu y del agua. El espíritu de Dios tiene que entrar en ti, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una renovación total en la persona. Y por eso Nicodemo le pregunta, bueno, ¿cómo puede suceder esto? Para Nicodemo esto es un tema totalmente nuevo. Y miren lo que Jesús le responde en el versículo 10. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ahí llegamos hasta el versículo 15. Entonces, después de lo que Jesús le viene hablando de nacer de nuevo, le dice a Nicodemo, oye, tú eres maestro, tú conoces la ley, y me dices que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Y recordemos el texto de Ezequiel, donde hay una profecía que dice que el pueblo de Israel va a tener, que Dios va a permitir que las personas tengan su espíritu y su corazón sea renovado. Hacia allá está apuntando Jesús. Y le está preguntando a Nicodemo, ¿cómo es que tú no entiendes lo que te estoy diciendo? Y viene otra parte. Le dice, ustedes, recordemos que se está refiriendo a él y a su grupo de fariseos, ustedes no han creído en lo que yo he dicho. Nosotros venimos hablando de lo que hemos visto, del testimonio de Dios, pero ustedes no han creído, y eso es algo obvio en los evangelios. Los fariseos no querían creer en lo que decía Jesús, y los que creyeron fueron unos pocos. No querían entender lo que decía Jesús. Pero Jesús le dice, mire, ustedes no quieren creer lo que les vengo diciendo. Y aquí introduce Jesús la parte de Moisés donde dice, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que los israelitas creyeran, eso está en el Antiguo Testamento, exactamente en Números capítulo 21. Asimismo es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado, o sea, sea puesto en una cruz, para que todo aquel que mire a él crea. Y de allí se desprende Juan 3:16 y los siguientes. Y entonces dice que de tal manera Dios amó al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda. Mire bien lo que Jesús le está diciendo. Viene hablando a Nicodemo de que ellos como religiosos no creen, no han creído, pero dice, todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se va a perder, va a tener vida eterna. Mejor dicho, le está diciendo a Nicodemo, a los suyos, ustedes en este momento, aunque son muy religiosos y aunque conocen mucho de la ley y todo eso, y aunque llevan muchos años de conocer supuestamente de Dios, ustedes no han creído en mí y por ende ustedes no van a tener la vida eterna. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo con todo este argumento. Y sigue diciéndole en el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito. Y sigue Jesús apuntando hacia lo que es el creer. Dice el 18, el que cree en él, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
Son palabras muy duras de Jesús hacia Nicodemo. Y recordemos quién es Nicodemo. Nicodemo cree ser un creyente. Nicodemo cree ser un fiel seguidor de Dios, junto con los demás que son de su mismo grupo, los demás fariseos. De hecho, Nicodemo es alguien principal, un jefe principal dentro de los fariseos, un conocedor. Tal vez Nicodemo se sabía textos de memoria, salmos de memoria. Tal vez se sabía la Torá, pero no había creído en Jesús. Y Jesús aquí en el versículo 18 le está diciendo, mira, aquel que no cree en mí ya ha sido condenado. Al principio le dijo en el 16, el que no cree en mí no tiene vida eterna. Y ahora le dice, el que no cree en mí ya ha sido condenado. Y ellos como fariseos no han querido creer en Jesús. Y hasta el momento en que Jesús fue crucificado, no quisieron creer en Jesús. Y Jesús sigue desarrollando el texto en el 18. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, versículo 19, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Recordemos que Jesús se hace también llamar la luz, dice yo soy la luz. Y aquí Jesús le está diciendo, el juicio consiste en que la luz, o sea, yo, Jesús, vine al mundo para salvar, vine al mundo para que todo aquel que cree en mí no se pierda, pero el hecho es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y lo explica de otra manera y es, pues sus acciones eran malas, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz. Nuevamente Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú puedes ser muy religioso del grupo al que pertenece, pero las acciones de ustedes han sido malas. Las acciones de ustedes no demuestran que hayan nacido de nuevo. Y por ende, como ustedes saben que sus acciones son malas, no vienen hacia mí y no creen en mí. No vienen a la luz, porque saben que cuando vengan a la luz, todo lo malo que han hecho va a ser expuesto, se va a ver, se va a notar. Entonces por eso no vienen. Y sobre las injusticias de los fariseos, podemos encontrar mucha información que en el momento no puedo compartir por el tiempo, pero los evangelios son muy claros para mostrar todas las injusticias que por medio de los fariseos se hacían y todo lo que pedían de los demás que ni ellos mismos hacían. Y lo que Jesús está diciendo es, ustedes como fariseos, ustedes que supuestamente conocen la ley, que supuestamente han seguido a Dios por tanto tiempo, no vienen a mí, no creen en mí, porque saben que cuando vengan a mí, que soy la luz, se van a exponer sus obras malas. Y el versículo 21 de este texto que estamos tratando hoy dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Miremos bien esta parte, el que practica la verdad viene a la luz. Y recordemos lo que viene hablando Jesús desde antes, de nacer de nuevo, el que nace de nuevo, el que nace de nuevo. Y lo que les decía antes, hay una transformación total del ser cuando se nace de nuevo. Hay una transformación total en la forma de hablar, en la forma de pensar y en la forma de actuar de aquel que nace de nuevo. Eso Jesús está diciendo, aquel que practica la verdad viene a la luz. Y recordemos que Jesús también dijo, yo soy la verdad.
Dice, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El que anda en la verdad, el que ha creído de verdad en Cristo, el que ha nacido de nuevo, puede venir a Dios porque sabe, o viene con confianza ante Dios, porque sabe que lo que hace diariamente, lo hace en Dios, como dice el versículo 21. Sus obras han sido hechas en Dios. Y esta es la contraparte para decir que las obras de los fariseos no han sido hechas en Dios. Tal vez ellos van y recitan la Torá, cantan los salmos, tal vez se ponen sus vestiduras sacerdotales, sus ornamentos religiosos, pero sus obras, lo que ellos hacen, no ha sido hecho en Dios. Y todo este contexto nos sirve a nosotros hoy demasiado. Porque hoy no podemos hablar de Juan 3:16 solamente como algo para evangelizar a alguien y salirnos nosotros por un lado, porque este video es para la iglesia, ¿cierto? Este video es para la iglesia del Redentor y bueno, y para todos aquellos que de pronto lo vean después. Y tal vez muchos hermanos en este momento o los que me están viendo están diciendo, bueno, pero yo ya soy cristiano hace tiempo, yo voy a la iglesia hace tantos años, 5, 10, 15, 20, 30 años. Yo soy líder, yo predico, yo soy del grupo de alabanza, yo soy de los ancianos. Y así usted puede enumerar una cantidad de cosas con las que quiera comprobar que usted es cristiano. El año pasado que estaba en una conferencia, el predicador hablaba que habían cristianos por asociación y por convicción. Los cristianos por asociación son aquellos que piensan que son cristianos porque tienen cierto bagaje de ciertas cosas, como las que acabé de mencionar. Llevan tantos años en la iglesia, pertenecen a algún grupo, de hecho nacieron de padres cristianos, pertenecen a padres cristianos, fueron presentados en la iglesia, crecieron en la iglesia toda la vida. Entonces esos son los cristianos, si se le puede llamar cristianos, por asociación. Asocian su creencia al bagaje que han tenido, a la experiencia con la iglesia, a la experiencia ministerial. Pero este predicador que escuché el año pasado también mencionó a los cristianos por convicción. Estos cristianos por convicción no tienen nada que ver con esto. Los cristianos por convicción son aquellos que han tenido un encuentro real con Cristo, han nacido de nuevo. Punto. Su cristianismo no se basa en cuántos años lleva en la iglesia, no se basa en si ha sido bautizado o no, si fue presentado o no, si viene de una iglesia de una familia cristiana o no, si es líder o no, no. Los verdaderos cristianos, cristianos por convicción, su cristianismo, su creencia, su fe se basa en que han tenido un encuentro personal con Cristo, han nacido de nuevo. Como muchos hombres en la Biblia tuvieron un encuentro personal con Dios y nacieron de nuevo, podemos mencionar a Abraham, podemos mencionar a Moisés, podemos mencionar a Pablo. Son encuentros tú a tú con Cristo. Y vemos en este contexto de Juan 3:16 a un hombre, a un fariseo, que parece que él piensa que es creyente por asociación, no por convicción. Porque por ende no entiende a Jesús cuando le dice nacer de nuevo. Él cree ser creyente porque lleva tantos años como fariseo, porque lleva tantos años conociendo de la ley, porque pertenece a un grupo religioso.
Pero cuando Jesús le habla de nacer de nuevo, Nicodemo se queda sin palabras. No entiende lo que Jesús le está diciendo. Porque Nicodemo es un cristiano, un creyente entre comillas, por asociación y no por convicción. Y aquí Jesús le está llamando a ser un creyente por convicción. Y hoy la iglesia, nosotros como iglesia, debemos hacernos esta pregunta. ¿Nosotros somos creyentes por asociación o por convicción? Tal vez muchos de los que me están viendo me dicen, no, pero yo soy creyente. Ajá, ¿y cómo me lo comprueba usted? No, porque yo llevo tantos años en la iglesia. Y hay muchas personas que llevan muchos años en la iglesia y no son creyentes realmente, no han nacido de nuevo, no han conocido a Cristo. Son religiosos, van cada 8 días a una iglesia, hacen oración en su casa, leen una Biblia, pero eso no quiere decir ser creyente. Entonces muchos deben estar, pero ¿y entonces qué es ser creyente? Los remito a las palabras de Jesús, nacer de nuevo. Hoy como creyentes, hoy nosotros que pertenecemos a la iglesia debemos hacernos esta pregunta. ¿Yo soy un creyente por convicción? ¿Porque he tenido un encuentro real con Cristo? ¿O porque yo asocio mi cristianismo a un bagaje de experiencias en la iglesia y por eso creo que soy creyente? Si no ha habido una renovación total en tu vida, en tu manera de pensar, hablar y actuar, que es lo que viene como consecuencia de tener un encuentro real con Cristo, de nacer de nuevo, tú no eres creyente. Tal vez aquí muchos me están mirando raro, me están diciendo, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Sí, y es lo que está diciendo Jesús. No se trata de una experiencia, no se trata de cuántos años haces que asistes a la iglesia, hace cuánto que eres parte de una iglesia cristiana. O si tus padres son cristianos, algunas personas creen que por sus padres ser cristianos, ellos también son salvos. Ellos también son cristianos y no es así. Algunas personas creen, algunos jóvenes piensan que por ser del grupo de alabanza, por ser de un grupo de la iglesia, el grupo juvenil, por predicar, son creyentes. Y no es así. Porque muchos de nuestros cristianos hoy no han tenido un encuentro personal con Cristo y por eso no hay interés de buscarlo. No arde en el corazón el buscar a Cristo, porque nunca ha habido un encuentro con ese ser maravilloso. Por ende, no ha habido un deseo ferviente de seguir encontrándonos con Él. Mire, cuando uno se encuentra con Jesucristo, cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, de ahí en adelante uno no puede volver a vivir sin Cristo. No es capaz. Hay una necesidad en el corazón, una necesidad que pone el Espíritu. Y ahí es donde entra Ezequiel capítulo 36. Dios quita el corazón de piedra, ese corazón al cual no entra la palabra, ese corazón que rechaza, ese corazón duro. Ezequiel capítulo 36 dice, desde el versículo 25 al 27, esa promesa también es para nosotros. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón sensible al Espíritu. Y cuando nosotros tenemos un encuentro real con Cristo, nacemos de nuevo, Dios pone ese corazón de carne, ese corazón sensible al Espíritu, que hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Hace que nosotros volvamos a Dios, aún en los momentos en que nos alejamos, aún en los momentos en que pecamos, en que nos equivocamos. ¿Sabe? Porque aunque uno nace de nuevo, aún uno sigue cometiendo errores. Ojalá no volviera a pasar nada, pero uno se sigue equivocando. Pero la diferencia es que hay un corazón en el cual el Espíritu Santo vive de continuo y nos contrista, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a volver a los brazos de Papá Dios. El que ha nacido de nuevo experimenta eso. El que no ha nacido de nuevo
no siente la necesidad de ir a los brazos de papá Dios. Tal vez siente la necesidad de tocar en un grupo de alabanza, siente la necesidad de predicar, siente la necesidad de pertenecer a un grupo de la iglesia, porque sabe, muchos pertenecen a grupos en la iglesia porque necesitan reconocimiento, necesitan sentirse útiles, importantes, pero no porque hayan nacido de nuevo realmente. Muchos pertenecen a grupos y anhelan estar en grupos de la iglesia, anhelan servir, pero es más una necesidad de reconocimiento, es más una necesidad de puedo ser útil, puedo usar capacidades para esto, sí, eso está bien, pero no han nacido de nuevo. Tal vez Nicodemo era muy útil en su grupo, tal vez recitaba muy bien la Torá, pero no habían nacido de nuevo y por ende, como Jesús se lo declara, no tenía vida eterna y ya estaba condenado por no creer. Esta parte de la aplicación va para aquellos creyentes de la iglesia que no han nacido de nuevo, que llevan mucho tiempo en la iglesia tal vez, o poco tiempo, y no han nacido de nuevo. Para esta parte de la aplicación, ¿cuál es mi invitación para ustedes? Hoy, siéntense y díganle a Dios, Señor, permíteme nacer de nuevo. Permíteme conocerte. Permíteme nacer de nuevo. El corazón de piedra sea quitado de mí y tú pongas un corazón de carne, un corazón sensible a tu espíritu. Que yo pueda vivirte. Que yo pueda ser creyente no por asociación, no por los años que llevo en la iglesia, no por ser bautizado, no por haber sido presentado, sino porque yo he tenido un encuentro personal contigo. Ahora, la segunda aplicación, porque obviamente también hay creyentes que ya han nacido de nuevo, ¿cierto? Me dirán, bueno, pero yo estoy convencido de que nací de nuevo. Me pueden decir, bueno, Joan, yo soy un cristiano por convicción. Bueno, este texto también tiene una aplicación para nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que estamos convencidos de que hemos nacido de nuevo. Y es el versículo 21. El versículo 21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y aquí la pregunta para los que sí han nacido de nuevo es, los que sí hemos nacido de nuevo, ¿estamos haciendo nuestras acciones en Dios? Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hechos están en Dios. Nuestra vida diaria demuestra que estamos en Dios. Demuestra nuestra vida diaria que hemos nacido de nuevo. Demuestra lo que vemos en televisión, lo que vemos en la internet, lo que escuchamos, lo que hablamos y sobre todo lo que pensamos, que nadie puede ver, pero que nosotros sí sabemos lo que pensamos. Demuestra todo eso que está hecho en Dios. Están nuestros pensamientos pensados en Dios. Están nuestros hechos, valga la redundancia, hechos en Dios. Nuestras acciones están hechas en Dios. Están nuestras palabras dirigidas por Dios. O tal vez hay momentos de nuestra vida en que lo que vemos y lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, niega que estemos en Dios. Niega ese encuentro real con Cristo, niega el que hayamos nacido de nuevo. Porque lastimosamente, a veces como cristianos, deleitamos nuestra vista y nuestra mente en cosas que no agradan a Dios.
Y ahí pues hay una gran gama de cosas que podemos citar, de programas en la televisión, en la internet, de los cuales podríamos hablar, de música, de la cual podríamos hablar, si en verdad eso agrada a Dios y estamos escuchando música en Dios. No estoy diciendo que usted solamente tenga que escuchar música cristiana, no estoy diciendo eso es otro tema, pero sí debemos evaluar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos y lo que decimos. Si eso está hecho en Dios. Si todo ese cúmulo de cosas, Dios está a mi lado, Dios se agradaría de esas cosas. Pensemos cuando hacemos ese tipo de cosas, Dios se agrada de lo que estoy viendo, Dios se agrada de lo que estoy escuchando, a Dios le gusta lo que estoy pensando, a Dios le gusta lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y es aquí donde Jesús dice en el versículo 21, el que practica la verdad, el que ha nacido de nuevo, el que viene a la luz, o sea, el que viene a mí, el que cree en mí, en Jesús. ¿Viene a la luz para qué? Para que sus acciones sean manifestadas. O sea, viene tranquilo, porque sus acciones se pueden colocar delante de Dios y se puede comprobar que son hechas en Dios. Así que espero que este mensaje pueda hoy llevarnos a reflexionar. A los que no han conocido a Dios y a los que no han nacido de nuevo, pueda llevarlos a reflexionar en cuánto necesita la persona que no ha nacido de nuevo nacer de nuevo, creer en Jesucristo realmente. Y también este mensaje nos lleva a los que hemos nacido de nuevo a pensar cómo mi vida refleja que lo que hago, todo lo que soy, está hecho en Dios. Si en verdad lo refleja o si está comenzando a bajar esa guardia en nuestra vida y estamos comenzando a relajarnos, decir, bueno, pues yo ya nací de nuevo, yo no necesito ponerle mucho cuento a esto. Sí, es cierto, pero la Biblia nos llama a vivir en santidad. Nos llama a que ese nacer de nuevo se demuestre día a día con nuestra santidad. No podemos aportar nada a nuestra salvación, porque el hombre no se salva a sí mismo. La salvación viene de Dios. Pero sí, nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha dado, debe reflejar o debe ser reflejada en nuestros actos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Dios les bendiga. Me agrada mucho poder compartir este tema con ustedes. Espero que este tema de Juan 3:16 al 21 haya quedado mucho más claro con su contexto, tomando esta maravillosa historia de Nicodemo y Jesús. Y la invitación es que cuando estudiemos un texto, cuando estudiemos un versículo, miremos su contexto, miremos de dónde viene, para entender mucho más el versículo, para entender mucho más ese texto, para que nos sigamos alimentando de la palabra de Dios. Dios les bendiga y espero poder compartir nuevamente la palabra con ustedes en otra ocasión. Hasta luego.